Estamos viendo un poco lo que significa Ra y lo que significaba, ¿cierto? Ra dentro de la mitología egipcia y Ra como camino de desenvolvimiento del alma. Entonces, y habíamos hablado un poco acerca de cómo Ra es como la esencia solar y, y recordábamos, estábamos hablando acerca de cómo, digamos, una humanidad está constituida por una esfera o por una estrella y todo lo que significa el conjunto de los planetas que rodean esa estrella. Entonces, cuando nosotros hablamos de la humanidad solar, es solo una humanidad dentro de múltiples humanidades. De cierta forma, nosotros podríamos decir que nuestra humanidad es nuestro cuerpo más grande y nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser, es nuestro cuerpo más pequeño. Eso en algunas tradiciones eh, cabalísticas lo llaman el rostro mayor y el rostro menor. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos al rostro mayor, nosotros estamos hablando de ese ser más grande que es la humanidad solar entera, que en términos prácticos, mm, concretos, visibles, va desde Plutón hasta recorriendo los 12 planetas que hay desde Plutón hasta el Sol. eh, esa es la esencia, digamos, que significa esta humanidad solar. Obviamente, esto significa que a nivel entero, digamos, a nivel de todo el universo, existe un huevo cósmico y ese huevo cósmico también tiene su centrolaya. Centrolaya es el lugar donde habita la esencia del ser. Entonces, todo el universo tiene un centrolaya que estará en algún punto del universo. Inclusive la gran pregunta que se hacen algunos místicos es ¿dónde está el centrolaya del universo? Es una pregunta que no podemos responder ahora, pero seguramente está en alguna parte. Pero ya a lo que nos referimos y a lo que se refiere la mayoría de las religiones se concentran en lo que significa la humanidad solar. Y desde el punto de vista de la humanidad solar, que es el camino que recorremos, la humanidad solar, vamos a tener que reconocer que Ra, la esencia solar, o la chispa divina que habita dentro de la humanidad solar, está en el centro Laya de esta humanidad que es el Sol. Eso quiere decir que no es el planeta en sí, Sol, esa bola incandescente, que es la estrella llamada Sol, no es exactamente Ra, sino ese es el cuerpo en el cual ha encarnado Ra, o sea, la esencia divina ha encarnado allí en ese lugar. Alguna vez, en algún momento, alguna de estas va a morir, digamos, esa parte material, pero la esencia nunca muere. Entonces, Ra, estamos hablando que es una esencia que nunca muere. Los planetas evolucionan, las estrellas como tales evolucionan y a veces de una enana blanca se transforma en una estrella roja, que es ya como casi los finales de su vida como estrella. Y sin embargo, nosotros vamos a recordar que Ra no muere con la estrella en la que ha vivido, porque Ra es eterno en chispa divina del cuerpo. Bueno, ese es fundamental para entender qué es Ra como centro Laya. Pero digamos, este centro Laya tiene entonces para nosotros un fundamento muy especial porque significa que de ahí emana la fuerza espiritual para todo el cuerpo solar que abarca desde el Sol hasta Plutón. Y en ella obviamente está encarnado un poder de, sobre todo de la Tierra y Venus, que en este instante es donde se está desarrollando la fuerza
propia del desenvolvimiento. Dentro del proceso para comprender un poco esta humanidad solar, nosotros vamos a descubrir que dentro de aquellos que han visitado los registros acásicos, aquellos que han logrado ver, han logrado descubrir o ver lo que significa esta evolución a nivel solar, vamos a ver que han dicho que, por ejemplo, en Plutón y en Neptuno, que fueron como los primeros, o donde comienza la evolución, ¿cierto? De fuera hacia adentro, eh, se empieza a forjar lo que se llama el reino mineral. Este reino mineral, vamos, empezó a ir tomando fuerza en esos planetas y se fue forjando, porque es que recordemos, alguna vez habíamos hablado que hay un proceso en el cual el pensamiento o la mente se hace materia y la materia se hace mente. Este proceso que se llama el ritmo de la evolución hace posible que todo va cambiando eventualmente. Entonces, digamos que nosotros vamos a tener que dentro de esa humanidad solar, nosotros tenemos que primero se formó el reino mineral, ¿cierto? Sobre todo Plutón, Neptuno, y en Urano y Saturno se empezó a forjar el reino vegetal. Ese reino vegetal luego fue forjándose, tratando de dar vida, y esto pasaron muchos y millones de años, y trataron de ir dando forma, ah, estructurando, digamos, leyes que se fueron forjando, leyes que se fueron evolucionando, y hasta llegar al punto en que el reino mineral trató de llegar al reino animal. Pero para llegar a este punto, digamos, después de múltiples ensayos y errores, múltiples equivocaciones, múltiples repeticiones, eh, y resumiendo un poco los procesos, entonces llegó a la luna. En la luna, de un proceso que puede haber demorado casi 360 millones de años, según las fuentes esotéricas que hablan de esto, ese proceso, digamos, en la luna se forjó el mundo astral. Ese mundo astral, entonces, ha sido muy importante porque forjó un nexo entre el mundo mental y el mundo material. Ese nexo, ese puente, mundo mental, el mundo material, es el plano astral. Ese plano astral, que es conocido muchas veces como el mundo de las emociones, es donde se establece el proceso de formación. Es donde se establecen los patrones, los moldes, las estructuras que hacen posible que el pensamiento tome forma establecida y pueda llegar a los seres o al reino animal como tal y al ser humano, que es a donde estaba apuntando, digamos, la creación. Ese proceso, ¿no es cierto?, donde nosotros decimos que se va llegando allí a través del proceso de la luna, entonces es donde nosotros vamos a descubrir que es un proceso donde además la chispa divina va tomando diferentes características. Y aquí Ra, digamos, establece la chispa divina, es la que da vida a cada uno de esos procesos. Sin embargo, hay algo que es muy especial, es cuando la chispa divina encarna en el cuerpo humano, encarna en el hombre y se establece la individualidad. Cuando el alma o esa chispa divina entra en la materia, la conciencia cósmica se fragmenta. Es decir,
La única conciencia del uno se fragmenta en múltiples y miríadas de conciencias. Esas miríadas de conciencias son nuestras propias individualidades. Entonces, nosotros nos miramos y tomamos un nombre propio y entonces nosotros creemos ser diferentes unos de otros. Este proceso es cuando el alma encarna en el cuerpo o toma carne en el cuerpo o el alma entra en la materia. Pero en ese instante es que se produce un gran caos. Este caos obviamente tiene una fecha establecida, es el momento en el cual los lemures, atreviéndose a dar un paso tan grande como es dejar la visión de lo eterno y lo infinito para penetrar en lo humano, o sea, penetrar en un cuerpo y habitarlo, ese significa llegar, morir a la conciencia divina para despertar solo en la conciencia humana. Es decir, olvida su origen eterno e infinito. Olvida que él es chispa divina que entró en un cuerpo y se identifica de tal modo con el cuerpo que la persona se ilusiona o se teje la ilusión de que el alma es un cuerpo, de que el alma es la materia. Y de esta manera, digamos, el alma pierde su visión. Digamos, este proceso en el cual el alma pierde su visión, se ve luego, eh, comienza, digamos, ahí en ese proceso, un proceso de transformación. Si tomamos nosotros entonces los elementos que nosotros hemos hablado, eh, entonces nosotros vamos a ver que Isis y, y Osiris, junto con Horus, representan ese proceso del descenso eh, del, del espíritu a la materia y del proceso de individualización. Nosotros habíamos dicho que Isis está allí esperando la manifestación, pero Osiris, habiendo encarnado en el proceso de manifestación, Osiris entra, digamos que representa el bien, entra en dualidad, en lucha con el mal, y él muere dentro del proceso, o sea, se sumerge en la materia. Y sin sumergirse en la materia y aparecer como individualidad que ha olvidado su origen eterno e infinito, es lo que se llama la fragmentación. Esa fragmentación, esa fragmentación se revive, digamos, en la historia de la mitología con Osiris, porque Set, que es el mal, mata a Osiris y lo parte en múltiples pedazos. Y esos múltiples pedazos los cuelga separados unos de otros y, y eso hace que, como para que nunca más se pueda reunir, es decir, la separatividad de nosotros las almas, que nos creemos independientes unas de otras, hace que nosotros perdamos el sentido de unidad e inclusive nos atacamos unos a otros. En otras palabras, la oscuridad nos atrapa. La ilusión o el maya que hablan los Vedas o los hinduistas atrapa nuestra mente y nosotros nos movemos dentro de una personalidad. No nos damos cuenta que aquel ser que está y ha estado cerca de nosotros tiene una luz, una chispa divina, y esa chispa divina también habita en nuestro interior. Y esa chispa habita también en tu interior, en el de aquel, en el del otro, en el de nosotros, en el de vosotros, en el de todos ellos, en el de todos nosotros los seres que estamos en la manifestación. Habita la chispa divina. Y es allí cuando nosotros empezamos a comprender que la muerte no existe. La muerte no existe. Nosotros, las almas, en su esencia eterna e infinita,
es nuestra verdadera realidad. Esa chispa divina hace que nosotros descubramos que realmente el proceso que nosotros estamos viviendo es el descubrimiento de nuestra chispa divina. Por eso el camino, el desapego, el camino de la renuncia, es renunciar a lo que creemos ser y no somos. Es decir, nosotros tenemos que renunciar a la idea de que nosotros somos una personalidad, de que nosotros somos hombre, mujer, que somos esta carrera o la otra, que somos este dinero o el otro, que somos esta identidad o la otra, que somos de este país o del otro. Son identidades, identificaciones que no es lo que nosotros realmente somos. Aquel que se fue algún día porque dijeron que se había muerto es una luz divina que sigue habitando en el universo. Pero esa luz divina es una luz que también vive en mí, porque yo tengo esa misma luz. Esa luz divina que algún día dijo y dejó su cuerpo y los demás dijeron se murió. Realmente nunca se murió. Realmente siempre está viva, no solo viva por un tiempo, sino por siempre. Entonces, digamos, lo que es factible, ese descubrimiento es darnos cuenta de quiénes somos. Cuando la chispa divina, digamos, hace que nosotros despertemos a una realidad diferente, nosotros vamos a descubrir que esa chispa divina es Horus. Y Horus, para que nosotros personifiquemos o nos demos cuenta dentro, obviamente estamos hablando un poco de Horus Sierra porque es en la historia, fue lo primero, en la historia conocida es como lo primero que nosotros traemos a colación. Pero, digamos, en el cristianismo, que es la cultura donde nos hemos vivido mayormente, Horus está personificado por Jesucristo. Jesús, Salvador, Redentor. Ese es Horus, ese es Cristo. ¿Cierto? Ese es, por eso, digamos, en el cristianismo se dice Cristo vive en mí. Y en ese tiempo, nosotros, Egipto, podría decir Horus vive en mí. Es lo mismo. Solamente que decir Cristo vive en mí es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Decir Horus vive en mí es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo, darnos cuenta. Y por eso nosotros lloramos y lamentamos y nos quejamos cuando alguien muere, porque nos es difícil aceptar la presencia de la chispa divina que vive por siempre. Nosotros siempre nos queremos asemejar al cuerpo, siempre nos identificamos con el cuerpo. Por eso el camino del desapego nos enseña algo más de lo que nosotros somos. Nos enseña que nosotros somos chispa divina. O sea que hay que soltar la identificación, la visión material. Cuando nosotros miramos, digamos, qué persigue o cuál es la meta del camino del desenvolvimiento, nosotros vamos a ver que nosotros vamos a recorrer el árbol de la vida y vamos a ir ascendiendo lentamente, conociendo el cuerpo en que habitamos, conociendo el plano astral, el plano de las emociones, y en ella conoceremos la razón, y en ella conoceremos la emoción, y conoceremos cómo se estructuran las cosas, y también empezaremos a conocer la presencia divina. Esa presencia que abre nuestro corazón a la participación y al amor, y abre nuestra mente a la verdadera mente, al verdadero conocimiento de lo que es nuestra alma en relación a lo divino. Y en esa siguiente etapa donde nosotros empezamos a
descubrir esa mente, empezamos a descubrir que en el corazón habita la esencia de Horus. Entonces, digamos que la vida misma nos va, nos va a ir dando las pautas de la renuncia, porque realmente todo cambia, realmente todo muere, realmente todo lo material se transforma continuamente, porque la mente de Dios nunca se detiene. Recordemos que el ritmo de la manifestación es Dios lanza una idea, esa idea, esa mente, desciende a la materia y toma forma por la fijación interior, pero ese ritmo hace que otra vez esa materia pasa el tiempo y desaparece ese paisaje para un nuevo pensamiento divino, vuelve y toma forma y se produce el devenir de las formas, el cambio de las formas continuas. Ese proceso en el cual la mente toma forma se llama fijación. Y ese proceso en el cual la mente se transforma en materia y la materia mente se llama ritmo. Y ese proceso en el cual se abarca todo el proceso de manifestación se llama la medida. Fijación, ritmo y medida. Digamos, todo este proceso de fijación, ritmo y medida nos lleva hacia lo que nosotros podemos llamar eh, qué es nuestra esencia y hacia dónde vamos. Esa esencia, digamos, o la fuente de todo, es Ra, es el sol. ¿Sí? Es como esa, digamos que ese sol, ¿cierto? Lo vamos a ver dentro de la mitología, dentro de la mitología egipcia, vamos a descubrirlo también como de dónde surgen los dioses, o de dónde es el primer dios. Entonces, digamos, el primer dios o el creador de los dioses dentro del egipcio se llama Atum. Entonces, a veces, digamos, se relaciona Horus y Atum, Horus y Atum, como el hijo primogénito de Dios, o sea, el primer hijo de Dios. Atum, porque es el que engendra los dioses, o sea, antes de él no hay ningún dios. Y, y Horus es el hijo de Dios. Horus y Atum es el hijo primogénito de Dios. Entonces, este Orushato, o descubrir ese hijo primogénito en nuestro propio interior, es descubrir nuestra chispa divina, la luz de lo eterno y lo infinito que vive en nosotros mismos. En la Cábala se dice que nosotros recorremos el árbol de la vida a través de 10 sefirot, a través de 10 esferas mentales. Estas esferas mentales, nosotros las vamos a recorrer a través del camino del desapego, o sea, a través de un camino de desenvolvimiento. Ese camino de desenvolvimiento va a tener etapas. Y en la medida en que nosotros lleguemos a, podamos recorrer las 10 céfiras o las 10 esferas mentales, vamos a llegar a un punto de transformación del alma, transformación del ser. O vamos a cumplir, digamos, esa ideación divina que estamos recorriendo. Todo este proceso es parte de un proceso, de un pensamiento divino, de una ideación divina. Esa ideación divina en los círculos de la Cábala lo han llamado Da'at. Da'at no tiene todavía, digamos, un significado porque no se sabe exactamente cuál, a qué es que vamos a llegar, ¿no? Entonces, pero sin embargo se coloca como entre paréntesis que es Da'at. Entonces, el proceso de Da'at es el proceso, digamos que, donde nosotros vamos a descubrir qué, qué es, qué es lo que nosotros estamos, hacia dónde estamos caminando. Sea, cuando termine el camino del desapego o el camino de la renuncia, ¿a dónde llegaremos? ¿O en qué nos transformaremos? Bueno, ese proceso
En la cábala lo llamamos Da'at. Da'at es una esfera mental que está más allá de las 10 esferas y constituiría algo que todavía no está hecho, una onceava esfera que se llamará Da'at, o sea, la esfera que realizaremos como humanidad, la nueva esfera. Bueno, entonces digamos que estos procesos, ¿no?, son los que hacen que nosotros nos descubramos a sí mismos eh, dentro de los procesos de manifestación. Si vemos el árbol de la vida que está en la pantalla, que está allí, nosotros vamos a ver esas 10 esferas. Vamos a ver bien que si nosotros miramos de arriba hacia abajo, vamos a ver un primer triángulo, tiene un vértice hacia arriba, y un segundo triángulo que tiene un vértice hacia abajo, un tercer triángulo, vértice hacia abajo, y más abajo una esferita. Nosotros podríamos decir que son las tres esferas mentales, ¿no?, las tres triadas que hacen la manifestación. Y la manifestación se resume en el proceso de haber logrado llegar a la materia, que es la esfera que está por fuera de las tres triadas. Bueno, este árbol de la vida también nos indica que nosotros tenemos que, habiendo llegado a la materia y habiéndonos metido dentro de la materia, que es lo que ha pasado a nosotros, nosotros tenemos que empezar un proceso de transformación, proceso de caminar o de desenvolvimiento. Ese proceso de desenvolvimiento comienza en la parte inferior, la Malkut, llamada el reino, y ese reino nosotros tenemos que irlo recorriendo y conociendo a través del camino de la renuncia, a través del camino del desapego. Bueno, yo quería, en estos últimos 10 minuticos siempre doy espacio para que podamos hacer alguna pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta de Claudia en el chat. Dice, mencionamos que hay múltiples humanidades y la humanidad solar, donde estamos, es una pequeña parte. O sea que la palabra humanidad no tiene que ver con lo humano de hombre. Otra solicitud es si alcanza a volvernos a hablar de la fijación ritmo y medida. Sí, exactamente es lo que nos preguntan acerca de las múltiples humanidades, es verdad. Eh, la palabra humanidad significa la vida de una estrella, es como el alma, donde el corazón, lo que llama el centro laya. El centro laya es donde habita la fuerza vital, ¿no es cierto?, o la chispa divina. Y ese centro laya que coincide con una estrella tiene a su alrededor una serie de planetas, una serie de un círculo de influencia. Ese círculo de influencia, que seguramente variará en muchos especímenes, de muchos lugares y múltiples experiencias, pero eso es una humanidad. La humanidad es el cuerpo mayor, digamos, que tiene una estrella, donde la estrella es el corazón y su cuerpo entero es como eh, ese campo magnético que logra, que está atrapado a él. Entonces sabemos que todos los planetas giran alrededor del Sol, o sea, giran alrededor de su campo magnético. Eso es lo que hace que la humanidad se extienda hasta donde tiene su límite, hasta donde alcanza su poder magnético. Entonces, ese, digamos, es la humanidad, o una humanidad. Y vamos a ver un poco el proceso de fijación ritmo y media, que es bien interesante. Entonces, mire que fijación, ritmo y medida es el camino mismo del desapego. ¿Por qué se dice que es el camino mismo del desapego? Porque es como cómo funciona Dios o la Divina Madre en la vida diaria. Entonces, Dios o la Divina Madre lanza una idea.
Esa idea, ¿cierto? A través de una fijación interior, desciende como un pensamiento, una mente que desciende a la materia. Entonces, el proceso de la fijación es la idea que se emana de lo divino y se transforma en una idea concreta. Entonces, por decirlo de alguna manera, es como si Dios dice, hoy llueve. Entonces, esa es la idea, pero todavía no se ha hecho realidad, pero ya se estableció la idea. Luego, digamos, esa idea de hoy llueve, entonces hace que esa idea tome forma y desciende y empieza la lluvia. O sea, el pensamiento se hace realidad y la lluvia cae. Después de que la lluvia cae, hay un momento en que la lluvia termina, es decir, ese pensamiento que se hizo forma ya deja de ser, ya, ya no hay lluvia, ya terminó de llover. Entonces, esa materia o ese pensamiento, esas aguas que cayeron allí, ese paisaje lluvioso que nosotros vimos en un momento dado desaparece y esa idea que tomó forma desaparece de nuestros ojos y se transforma otra vez en mente. Para dar paso a otra idea, ¿cierto? Que desciende, que se fija primero, se establece una fijación interior, esa idea desciende a la tierra y esa otra idea puede ser aparece el sol. Entonces, esa idea que tomó nuevamente forma ya es aparece el sol, entonces ya todo cambia. El paisaje actual es aparece el sol y está calentando el ambiente, está iluminando todo, y, pero ese sol también en un momento dado desaparece porque llega la tarde y ese paisaje desaparece y vuelve a ser medio. Y así continuamente, ese es el ritmo. Fijación, ritmo y medida. Pero lo que sí es importante es que fijémonos bien que ese proceso de la fijación de la idea, o sea, una idea que se fija, se establece, una mente que desciende a la materia y luego de la materia se vuelve mente, tiene una medida. Esa medida es la Divina Madre misma. O sea, la Divina Madre es la manifestación y ella sabe qué es, cuál es la medida del universo, qué es lo que se manifiesta. Por eso nosotros sabemos que necesariamente todo sigue un ritmo. Nosotros sabemos que después de una lluvia sigue el sol, o después del día sigue la noche, y de la noche el amanecer. Pero nunca sucede que de pronto de la noche entonces todo desaparece y entonces aparece que estamos en Plutón y luego que estamos en Saturno y bueno, y eso es un desorden, no. Todo está establecido dentro de una medida, dentro de un orden divino. Todo está expresado a través de una manifestación. Entonces, esa es la medida. Entonces, fijación, la idea que se fija o que aparece de la fuente divina, aparece una idea. ¿De dónde apareció la idea? No sabemos. La mente tiene su origen, o el pensamiento tiene su origen en un lugar. ¿Dónde se origina? No sabemos. Pero esa idea surge y se establece. Eso es la fijación, se fija. Ese es el proceso de fijación e interés. Señor, no me quedó claro lo del ritmo. Me quedó claro lo de la fijación y lo de la medida, pero el ritmo no me quedó claro. Ritmo es mente se convierte en materia, materia se convierte en mente. Ok, gracias. Señor, entonces en este proceso de aprendizaje para lo que estamos descubriendo y todo, entonces necesitamos estar abiertos a desaprender. Totalmente, tenemos que soltar, claro, ese camino de la renuncia. Nosotros tenemos que aprender una cosa, y es que hay algo que se llama, eso es como parte del proceso ideal de la renuncia, hay algo que nosotros llamamos la idea única. Otros le llaman la idea simple. ¿Entiende? Esa idea simple es la mente de Dios que está funcionando.
Pero recordemos que la mente de Dios, como decíamos, se establece a través de fijación, ritmo y medida, es una mente que continuamente está emanando. Entonces, si yo me quedo, está lloviendo, y entonces, luego, ¿y ¿qué está pasando? No, está lloviendo. 2 horas después ya llegó el sol y me preguntan, ¿qué está pasando? Está lloviendo, ¿no? Ya pasó, eso ya ahora no está lloviendo, ahora está haciendo sol. Y eso que es tan sencillo sucede en nuestro mundo emocional, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? No, es que me hice viejo, pero es que ya las cosas van cambiando. ¿Usted quién es? Entonces, usted tiene que ir dejando las ideas, ¿no es cierto?, que se fijan para vivir la idea simple, tiene que navegar en la ideación divina. Lo ideal del ser humano es que navegase en la ideación divina continuamente. Y de ese momento podría vivir la plenitud interior. Eso es vivir la plenitud interior, vivir apoyado en la plenitud divina, en que Dios está dando en cada instante lo que nosotros necesitamos vivir. Señor, hay una pregunta en el chat. Dice así, si así como estamos construyendo a Da'at, también las anteriores esferas se fueron construyendo una a una. Claro, total, esto es un proceso en el cual se fue descendiendo, ¿no es cierto? Entonces, como decimos, el espíritu en sí, en el despertar espiritual, se despertó la esencia, se despertó la esencia y se despertó la sustancia, y luego el movimiento entre la esencia y la sustancia, es decir, empezó a moverse el universo. Cuando se empezó a mover el universo en forma potencial, esa potencialidad dio una imagen posterior de manifestación. Esa manifestación hizo que el espíritu en sí ya se convirtiera en espíritu universal, y ese espíritu universal se dio imagen al alma